Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, pero me vais a permitir que tenga un agradecimiento especial al decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia y al director de la Escuela de Economía por invitarme a esta apertura de curso. Realmente la AIREF, como ellos han dicho, tiene una relación estrecha con los colegios de economistas, con el Colegio General de Economistas y con los colegios regionales, y hemos participado en muchos de sus encuentros y actividades. Pero lo cierto es que estar hoy aquí me hace especial ilusión. Primero porque, como ha dicho Ramón, es la primera vez que me invita el Colegio de Economistas de la región de Murcia y estoy segura, como él se ha comprometido, a que no va a ser la última. Y la segunda razón, que me hace también especialmente ilusión, es que es la primera vez que inauguro o que participo en un acto de apertura de un curso académico de una escuela de economía. Y ello, sin duda, para un economista como yo, pues es una satisfacción enorme. Los colegios de economistas, que duda cabe, como no puede ser de otra manera, veláis por los intereses de vuestros colegiados y ofrecéis numerosos servicios, pero a mí me gustaría destacar que realizáis una labor de formación esencial para nuestra profesión de economistas, a la que también pertenezco, y nos ayudáis a que podamos ejercer esa actividad, como he puesto en el libro de honor, para ejercer nuestra actividad con calidad y competencia. Y me consta que ello es uno de los objetivos fundamentales de este Colegio de Economistas y, desde luego, de su Escuela de Economía. En estos momentos es un reto total una formación que tiene que adaptarse a las necesidades de nuestro colectivo y, desde luego, también a las necesidades de nuestra sociedad. Y yo diría que es un reto porque si algo caracteriza al momento actual es su complejidad. Primero, porque vivimos cambios estructurales que además afectan a distintos ámbitos. El ámbito climático, demográfico, tecnológico, y ello exige una adaptación constante de nuestro colectivo, de los trabajadores actuales, pero también de la preparación de las generaciones futuras. Como os decía, me consta el esfuerzo de la escuela por adaptar su oferta formativa a estos cambios. Y yo me he mirado el programa de la escuela de este año y me ha llamado la atención que se incorpora este año académico un nuevo bloque, como se ha señalado, de formación dedicado a la digitalización, que además comienza a adentrarse en un ámbito novedoso y no exento de riesgos, que es el ámbito de la inteligencia artificial. Por supuesto, mantiene la formación, como ha dicho el director de la escuela, en materias más tradicionales como auditoría, fiscalidad, contabilidad o empresa, pero me gustaría destacar que, siendo ámbitos tradicionales, se realiza siempre acercando las novedades a cada campo, ofreciendo especializaciones concretas que se consideran necesarias y, por lo que veo, además, viendo vuestra oferta, con una atención especial al caso práctico. Pero, como decía, vivimos tiempos complejos por una segunda razón, y es que desde febrero del 2020 estamos sufriendo una concatenación de perturbaciones y crisis que están llevando a que la actividad económica y la propia profesión de economistas se tenga que desenvolver ya desde hace varios años en un entorno de máxima inestabilidad, incertidumbre y volatilidad. Es más, el origen extraeconómico de alguna de estas perturbaciones, como fue la pandemia o como son las guerras, nos están obligando a adentrarnos en ámbitos que son desconocidos para los economistas. Por poneros un ejemplo, cuando la AIREF tuvo que avalar el cuadro macroeconómico de la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, uno de los supuestos fundamentales era que se iba a cumplir el calendario de vacunación que estaba previsto. Y otro supuesto fundamental es que la vacuna iba a ser eficaz. Comprenderéis que ambas cosas eran difíciles de valorar para un economista. En mi opinión, ser economista en estos tiempos requiere de tres cualidades que son imprescindibles: transparencia, humildad e inconformismo. Especialmente para todos los economistas, pero especialmente para aquellos que, como AIREF, dedicamos buena parte de nuestra actividad a la realización de análisis y previsiones macroeconómicas. ¿Por qué estas tres cualidades? Pues yo destaco la transparencia, porque desde luego en un entorno incierto cada vez es más complicado hacer previsiones, por lo que la transparencia es esencial y tiene que ser máxima para poder explicar los cambios en las cifras y para ser consistentes y rigurosos. Pero a pesar de la incertidumbre, es fundamental hacer previsiones económicas, no podemos renunciar a hacerlas, porque esas previsiones macroeconómicas sirven de anclaje a la actividad económica y a la toma de decisiones. Por lo tanto, si no podemos dejar de hacer previsiones económicas argumentando el momento incierto que estamos viviendo, lo único que nos queda es ser transparentes,
transparentar los supuestos en los que se basan nuestras estimaciones para que de esta forma se puedan entender nuestras cifras y, desde luego, discrepar de ellas. Segunda cualidad, la humildad, porque las perturbaciones de las que estamos hablando rompen las regularidades empíricas y, por lo tanto, lo más probable es que erremos en algún punto de nuestros análisis y previsiones. Pero, como señalaba antes, si partimos de análisis objetivos y transparentes, no nos tiene que dar miedo equivocarnos. Y tercer característica del economista, el inconformismo, porque necesitamos estar dispuestos a un aprendizaje y a un cambio continuo. El economista de hoy podrá especializarse en áreas concretas, pero los cambios son tales y tan rápidos y las perturbaciones tan frecuentes que será difícil que acabe su carrera profesional sin haber requerido de la adopción de nuevos conocimientos y habilidades. Reconociendo este contexto complejo, me gustaría felicitar a esta Escuela de Economía por sus esfuerzos de adaptación y animaros a seguir formando de manera continua y con visión de futuro a los economistas. Y si me permitís, sí que me gustaría hacer dos reflexiones desde mi punto de vista de la AIREF. La primera es un poco interesada, y es que en la AIREF percibimos que hay un cierto déficit de formación en materia de análisis y evaluación de políticas públicas y en análisis económicos sectoriales. En general, hay mucha oferta formativa de carácter transversal, pero menos oferta formativa en campos especializados en sectores concretos, como puede ser el sanitario, el educativo o el medioambiental. En nuestro caso particular, encontramos carencias de capital humano formado en este ámbito y carencias en el conocimiento de técnicas de evaluación. Ciertamente son campos que se asocian más bien al ámbito de lo público, pero también tienen su atractivo en el ámbito de lo privado, como se muestra que hay sectores como la consultoría que cada vez demandan más este tipo de especializaciones. Y por lo tanto me planteo, y ahí lo dejo, si este tipo de oferta formativa de gestión y evaluación sectorial puede tener cabida en escuelas de economía como la vuestra, que entiendo que tienen mayor agilidad que otras instituciones para poder modelar su oferta educativa. Podéis quizás llenar un vacío formativo antes que las universidades, que se ven muchas veces lastradas por normativas y procedimientos pesados que son difíciles de cambiar en el corto plazo. Segunda reflexión. Aun siendo esta una escuela que está centrada principalmente en la formación de sus profesionales, me gustaría plantear si hay margen para que sigáis potenciando vuestra contribución para elevar la educación económica y financiera de la sociedad en su conjunto. La necesidad de que la población cuente con conocimientos económicos básicos es evidente y, de hecho, ha sido una demanda del Consejo General de Economistas de España desde hace ya tiempo. En su informe sobre la enseñanza de la economía 2013 señala, y cito textualmente, que la falta de cultura económica genera, sin duda alguna, incertidumbre e indefensión de los ciudadanos. Además, la sociedad en su conjunto, y concretamente la economía del país, no puede adentrarse con éxito en el siglo XXI si la población carece de conocimientos económicos. Y en esta línea sé que a nivel de los colegios regionales, desde luego del Colegio de la Región de Murcia y su Escuela de Economía, hay iniciativas en materia de educación financiera que no están reservados a los colegiados y que muchas veces se adentra en el ámbito de los institutos y los centros de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Pero creo que organismos como los colegios de economistas y la AIREF debemos seguir trabajando en esta dirección, porque compartimos la idea de que una sociedad formada en el ámbito económico y financiero, al menos a un nivel básico, es desde luego una sociedad con mayores capacidades para una adecuada gestión de sus recursos en el ámbito personal y profesional y también para comprender y enjuiciar la actuación pública. Pero además y sobre todo coadyuva a generar una sociedad más resiliente y más inclusiva. Desde la AIREF tratamos de contribuir a esta educación y lo hacemos intentando acercar a los ciudadanos una materia que no es fácil, que es la de las finanzas públicas. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar tratando de hacerla accesible mediante un lenguaje didáctico y poniendo a disposición del ciudadano herramientas interactivas que faciliten la comprensión de nuestros informes sin mermar el rigor de nuestros análisis. Así tenemos dos observatorios, uno de comunidades autónomas y otro de corporaciones locales, que recoge información económico-financiera que permite ver, por ejemplo, la evolución en el tiempo de una determinada comunidad, pero que también permite hacer comparaciones entre las distintas comunidades o las distintas entidades locales. Tenemos también una herramienta que permite simular distintos escenarios de futuro del gasto en pensiones, eligiendo las distintas variables que afectan a este gasto. Y también
permite elegir escenarios de proyección para otros gastos también vinculados a la dinámica poblacional, como es el gasto en sanidad, el gasto en educación y el gasto en cuidados de larga duración. Por supuesto, también se puede simular, bajo distintos supuestos, cuál va a ser la evolución de los ingresos públicos. También tenemos otra herramienta que nos permite ver la evolución de la población según las previsiones demográficas de AIREF, pero se le permite al usuario seleccionar diferentes escenarios y diferentes periodos de proyección. Y, por último, algo muy vinculado a la coyuntura actual. Habréis oído que todas las medidas que se han ido poniendo para luchar contra la inflación y la subida de precios en sectores básicos como los alimentos y también en sectores o en productos energéticos ha tenido siempre la coletilla por parte de la Comisión Europea de que debían de ser temporales, oportunas y selectivas. Y cada vez más nos viene exigiendo que estas medidas tienen que tener un carácter selectivo, algo que también se ha ido demandando por parte de otras instituciones, tanto internacionales como nacionales. Pues bien, hay un simulador, hemos puesto a disposición del público en general, un simulador que permite conocer el grado de focalización de las medidas que se han adoptado en materia de reducción del IVA, para un extenso conjunto de bienes y servicios que además permite hacer combinaciones viendo cuál es el efecto conjunto de reducciones de IVA en los distintos productos, dependiendo además de cuál sea la propensión que haya al consumo por niveles de renta. También publicamos y transparentamos todos nuestros análisis con objeto de reducir una de nuestras funciones principales, con objeto de reducir la asimetría informativa que existe entre los gestores públicos y la sociedad. Y lo hacemos con una comunicación muy activa, con una atención muy detallada a los medios de información, para que entiendan los análisis de AIREF y los puedan trasladar a la ciudadanía con el mayor rigor posible. Nuestra reciente función de evaluación busca también reducir esta asimetría informativa a la que me vengo refiriendo y realiza un esfuerzo de formación y divulgación, pues pone a disposición del ciudadano análisis de eficacia y eficiencia de las políticas públicas, facilitando herramientas que permitan enjuiciar cuál es la gestión de los recursos públicos. Aquí tenemos también el resultado de todas nuestras evaluaciones, de los principales hallazgos, de los principales ámbitos de mejora y también el seguimiento del grado de implementación de las propuestas por parte, de momento, del Estado y esperamos también de las comunidades autónomas. Y recientemente hemos puesto también una herramienta en relación con nuestra última evaluación, que ha sido la gestión de los residuos urbanos, porque aquí lo que nos hemos encontrado es que cuando hemos querido evaluar los instrumentos que tenía esa política, lo que nos hemos encontrado es que no hay instrumentos, o los que hay están muy poco desarrollados. Y entonces aquí lo que hemos ido es saber cuáles son las prácticas que están haciendo en otros países, pero a nivel de municipio, y hemos recogido un observatorio donde se puede ver cuáles son las distintas herramientas que se están poniendo a disposición o que se están utilizando en distintos países, cuáles son aquellas que la Comisión Europea considera que son buenas prácticas y con las que se mide el cumplimiento de los objetivos, con la finalidad de que se siga avanzando y que podamos cumplir los objetivos que en materia de gestión de residuos urbanos hasta la fecha hemos venido incumpliendo. Y por último, contamos con un programa de becas formativas y de investigación que nos permite acercar la AIREF y lo público a las nuevas generaciones de economistas. Porque la AIREF, lo cierto es que es una institución que nace vinculada a las administraciones públicas, pero tenemos la firme intención de ir más allá de lo que es el imperativo legal y ser una institución útil para la sociedad en su conjunto, lo que incluye precisamente esta función formativa divulgativa. Y si me permitís, querría dedicar el resto de la intervención a trascender de lo que es la formación económica en sí y reflexionar sobre la importancia de la educación en sentido amplio. Porque la educación es, sin lugar a dudas, una palanca del crecimiento económico y del bienestar social. Es sabido que la economía española se caracteriza por sufrir de manera diferencialmente intensa los ciclos económicos. Es una economía con una gran volatilidad que sufre fuertemente las crisis, pero también experimenta periodos de expansión diferencial. Pero en esta sucesión de ciclos hay algo que se evidencia, que son problemas de crecimiento a largo plazo y problemas de convergencia con las economías más avanzadas. Baste recordar la experiencia reciente desde la entrada de nuestro país en el euro. Desde mediados de los años 90 y hasta la crisis del 2007, la economía española tuvo un crecimiento económico sostenido y la convergencia real con los países más desarrollados de la Unión Económica y Monetaria avanzó de manera notable. Pues bien, desde entonces la convergencia se ha detenido.
El PIB per cápita se sitúa en la actualidad en el 82% del de la zona euro, frente al 94% que habíamos alcanzado antes de la crisis financiera de 2007. En el periodo previo a la crisis financiera se acumularon desequilibrios significativos que exigieron un proceso posterior de ajuste tanto en el sector público como en el sector privado, lo cual tuvo trascendencia en el bienestar. Las condiciones financieras favorables propiciaron un fuerte crecimiento del crédito y un endeudamiento de las familias y de las empresas. Y esta disponibilidad de crédito, junto con la presión demográfica, alimentó un boom inmobiliario que hizo que se situaran un exceso de recursos productivos en el sector de la construcción. Además, la presión de la demanda generó un diferencial positivo de inflación respecto a otros países del área euro, que se tradujo en una erosión de la competitividad precio y un fuerte aumento del endeudamiento exterior. Finalmente, como sabéis, el sector financiero debió ser objeto de una profunda reestructuración. Bien, cuando parecía que todo esto ya había pasado y habíamos empezado a estabilizarnos, hemos comenzado a vivir sucesivos shocks a los que antes me he referido y que han exigido una respuesta sin precedentes de la política fiscal, monetaria y regulatoria, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Nuestro país fue uno de los países que sufrió con mayor intensidad la pandemia, particularmente en la primera ola. El Producto Interior Bruto se contrajo un 11,2% en promedio de 2020 y la recuperación de nuestro país ha estado rodeada de una elevada incertidumbre, propiciada por las sucesivas olas de pandemia, propiciadas también por las alteraciones posteriores en las cadenas de suministros globales, por el fuerte repunte de la inflación y ya en 2022 por la guerra de Ucrania y la presión sobre el precio de las materias primas. De hecho, la economía española ha sido una de las más lentas en recuperar el PIB prepandemia. Y ahora, más recientemente, el estallido del conflicto en Gaza supone un nuevo factor de riesgo a nivel internacional en un momento en que la economía española comienza ya a dar signos de desaceleración. Si bien es verdad que estamos demostrando una mayor resistencia respecto a la situación económica de otros países europeos. Las previsiones para el 2024 de todos los organismos nacionales e internacionales, incluida AIREF, han sido revisadas a la baja y está claro que ese crecimiento para el 2024 se verá muy condicionado por varios factores, pero yo destacaría principalmente 4. 1. La traslación del endurecimiento de las condiciones monetarias a la economía real, que como se ve tiene un decalaje de entre 12 y 18 meses, de manera que si bien ya en la segunda mitad del 2023 empieza a tener un impacto importante, nosotros estimamos que el impacto mayor, el impacto máximo, se producirá en el año 2024. Por la debilidad de nuestros socios europeos, la zona euro es nuestro principal mercado de exportaciones. Es verdad que también tenemos una ralentización de la economía china, pero España está menos expuesta de manera directa a esa economía china. Bien, sí que lo estamos por la vía indirecta a través de nuestros socios europeos. También será fundamental la resiliencia que muestre nuestro mercado de trabajo y, desde luego, la ejecución de los fondos del Next Generation. A todo esto se suma el complejo panorama internacional y la elevada incertidumbre institucional marcada por las negociaciones para formar Gobierno de España y la incertidumbre sobre el nuevo marco de reglas fiscales en Europa y en España. Como decían, todo este proceso, la convergencia real con los países de nuestro entorno se ha detenido. Y ya con la vista puesta en el medio y largo plazo, lo que podemos esperar es un envejecimiento de la población que hará que la contribución del factor trabajo al crecimiento de la economía sea menor que el que hemos tenido en los años pasados. Y eso obliga a que la productividad tome el relevo, porque si no será imposible que podamos aumentar nuestro crecimiento potencial, que en este momento AIREF estima que se estancará ligeramente por encima del 1%. Y aquí existe extensa literatura sobre el impacto positivo de la educación sobre la productividad y el crecimiento, sobre su capacidad para reducir la desigualdad y para generar sociedades más resilientes. En AIREF estamos analizando en mayor profundidad los determinantes de la productividad total de los factores y estamos haciéndolo utilizando metodologías al uso que explican la productividad fundamentalmente en base a 4 factores: innovación, educación, instituciones y eficiencia del mercado. En el ámbito de la innovación y de las instituciones, en estos 2 índices estamos más o menos en torno a la media europea, pero donde estamos claramente por debajo de la media europea es en lo que se refiere a la educación y a la eficiencia de mercado. Por eso,
En educación, cuando uno ve los datos cuantitativos, pues lo que tenemos es que en la última década el gasto público promedio en educación ha sido del 4,2% del PIB, 0,6 puntos porcentuales menos que la media europea. Pero además, a futuro, precisamente por este envejecimiento, por esta dinámica poblacional, AIREF estima que en el año 2050 el gasto en educación representará el 3,8% del Producto Interior Bruto. Pero yo creo que más que la cantidad, lo importante es la calidad. Es decir, lo que tenemos que ver es si estamos utilizando de manera eficaz y eficiente nuestros recursos en educación. Y aquí, si vemos los resultados del informe PISA, pues no son muy halagüeños. España se encuentra con puntuaciones medias en matemáticas y ciencias por detrás de la Unión Europea y de la media de la OCDE, y nuestros resultados han empeorado ligeramente respecto al informe PISA anterior. Hay evidencia de que estas diferencias en niveles educativos son muy persistentes entre generaciones, y también hay evidencia de la relevancia educativa en las primeras etapas de formación. Además, se perciben ciertos problemas de emparejamiento que pueden deberse a una falta de adaptación de los perfiles existentes a la demanda del mercado de trabajo. Pues bien, elevar la productividad pasa por un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos destinados a la educación y por la adaptación del sistema educativo a los cambios demográficos y tecnológicos y a las necesidades del mercado. Se trata de potenciar el poder transformador de la educación, una transformación que va desde los colegios, universidades, formación profesional, hasta la formación continua a lo largo de toda la vida laboral. En este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye el impulso de la educación como una política palanca. Se prevé que la política Educación y Conocimiento, Formación Continua y Desarrollo de Capacidades capte algo más del 10% de los recursos del plan. El Plan de Recuperación apuesta por reforzar el capital humano a través de 3 líneas de actuación principales: el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional para el Desarrollo, Reforma y Modernización de la Formación Profesional y la modernización y digitalización del sistema educativo. Sin embargo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no parece adquirir todavía un compromiso con una evaluación en profundidad de la educación. Para cambiar las cosas, lo primero que tenemos que analizar es qué está fallando. Desde la AIREF consideramos que la educación debería de ser una de las políticas públicas a evaluar en el nuevo Spending Review comprometido precisamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ello no solo por su importancia cuantitativa, sino por su impacto en el crecimiento y la desigualdad. La AIREF recibió en 2017 el encargo de realizar un Spending Review gracias al impulso europeo. En la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 y tras varias recomendaciones de la Comisión Europea, se recogió el compromiso de evaluar el gasto público en un Spending Review a realizar en 4 años. Esta evaluación, que ya hemos terminado, se ha desarrollado en 3 fases. Hemos analizado más de 100.000 millones de euros de políticas como sanidad, empleo, infraestructuras o beneficios fiscales. Acabamos de presentar la tercera fase, que ha incluido precisamente un estudio sobre gestión de residuos municipales y otro sobre instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos de la economía española. En total, en estas 3 fases hemos realizado 13 estudios, de los cuales solo 2, y de manera muy parcial, se han adentrado en el mundo de la formación. Un estudio sobre becas universitarias y un estudio del programa de promoción del talento y su empleabilidad en I+D+I. Las perspectivas a futuro no son muy prometedoras. En el componente 29 del Plan de Recuperación se recoge el compromiso de dar permanencia a estos Spending Reviews con ciclos de evaluación ahora de 5 años para desvincularlos del ciclo político. Se dota a la AIREF de una división de evaluación y se recoge un compromiso, que ya se está cumpliendo, de hacer un seguimiento del grado de implementación de las propuestas de la AIREF. El Ministerio de Hacienda está publicando en qué medida está implementando, si está estudiando, si las ha rechazado o si está ya implementando las propuestas que ha hecho AIREF en el Spending Review que acabamos de terminar. Pero el Gobierno ya nos ha encargado la primera fase del segundo Spending Review y de nuevo la educación es la gran olvidada. De hecho, se percibe una tendencia a reducir el alcance e importancia de las evaluaciones encargadas, ya que en este nuevo Spending Review no se abordan políticas antes analizadas como la sanidad o el empleo. En la otra cara de la moneda nos encontramos con un interés creciente de las comunidades autónomas por evaluar materias de calado, entre las que se encuentra, desde luego, la educación.
Ya hemos publicado un estudio sobre el sistema universitario andaluz. Hemos publicado también un estudio sobre la financiación de las universidades en la Comunidad de Aragón, sobre la política presupuestaria y de recursos humanos en la enseñanza no universitaria de la Comunidad de Aragón, y en estos momentos tenemos en cartera evaluaciones sobre educación en Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Como sabéis, la educación es una competencia autonómica, pero su evaluación requiere una visión de conjunto a nivel nacional. Y en este sentido, nos parece que la educación se evalúe en el ámbito del Spending Review permite que la AIREF evalúe de manera transversal una política en la que intervienen todos los niveles de las administraciones públicas. Y aquí la AIREF tiene una ventaja competitiva respecto a otras instituciones, y es precisamente que tenemos competencias y ascendente sobre todas y cada una de las administraciones públicas. No solo Administración central, sino también Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales. Permitidme que os ponga un ejemplo muy sencillo para ilustrar cómo la evaluación puede conseguir cambios. En el estudio sobre becas universitarias detectamos varios ámbitos de mejora. Aquí me centraré en los más sencillos de implementar a corto plazo, puesto que eran propuestas o fallos en materia procedimental. Por un lado, lo que vimos fue que el calendario de concesión de becas estaba totalmente desalineado del curso académico. Así, los estudiantes no sabían si contaban con la beca hasta muy avanzado el curso, y ello, lógicamente, provocaba la expulsión del sistema de algunos estudiantes. Además, también constatamos que no se habían actualizado los umbrales de renta desde el curso 2010-2011. Nosotros hicimos esta evaluación en el 2018, a pesar de que se habían producido cambios importantes en la distribución de la renta en España. Y, por último, también vimos que la cuantía de la beca de residencia era claramente insuficiente, lo que nuevamente expulsaba a estudiantes del sistema. Pues bien, antes me preguntabais por si servía lo que AIREF decía, pues algunos cambios se han producido. Se ha adelantado la publicación de la convocatoria 4 meses, lo que permite resolver esa convocatoria antes de empezar el curso académico. Es decir, el estudiante ya puede conocer si va a ser o no beneficiario de la beca antes de que se inicie el curso académico. Eso sí, este adelanto se ha implementado no hace mucho, en el curso 2022-2023. Ahora se publica en marzo, antes se publicaba en agosto y el periodo de solicitud se cerraba una vez comenzado el curso en octubre. Es cierto que este conocimiento de si se va a ser beneficiario o no de la beca no implica la disponibilidad de la cuantía total de la beca, en la medida en que aquí el problema que se argumenta es que no coincide el ejercicio presupuestario, que es el año natural, con el ejercicio académico. Por lo tanto, esa beca se tiene que pagar con cargo a 2 ejercicios presupuestarios distintos. También se actualizó el umbral de renta en el curso 2020-2021, si bien solo para el colectivo de los más vulnerables. Y también se ha actualizado la beca por residencia. Primero se actualizó en el curso 2020-2021, que pasó de 1.500 euros a 1.600, y a partir del curso pasado, que se ha incrementado hasta 2.500 euros en la actualidad. Por lo tanto, la evaluación sí que mueve las cosas y permite superar la inercia existente muchas veces simplemente en el sistema o en los procedimientos administrativos. Desde mi punto de vista, que no se esté prestando la atención que merece la educación quizás responda a que sus efectos sobre el crecimiento económico y el bienestar social se perciben en el medio y largo plazo, y cada vez hay una mayor tendencia al cortoplacismo, al rédito fácil y rápido. Pero la apuesta por la educación requiere altura de miras, yo diría que requiere un verdadero compromiso país. En definitiva, creo que como escuela de formación y en mi caso como autoridad fiscal tenemos la obligación de alimentar este debate sobre la importancia de la educación para que se reconozca su carácter transformador y su potencialidad para que las economías crezcan y sean socialmente más justas. Os animo desde la Escuela de Economía a dar esta batalla, seguir formando de manera continua a los economistas de la región y a acercar la economía a la sociedad en general. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra invitación y os deseo la mejor de las suertes en el curso que iniciáis. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Presidenta. Pues desde luego halagador ver que hay instituciones de la Administración Pública que trabajan con ese ahínco y que estén ahí y que perduran, ¿no? Nos anima la Escuela de Economía y nosotros yo creo que te animamos a ti y a tu equipo como colectivo a que sigáis ahí, ¿no? Es necesario vuestra labor y desde luego muy eficiente.
No todo lo que quisiéramos todos, pero bueno, es que normalmente los políticos, aquí tenemos una amplia representación, no nos hacen el caso que todos quisiéramos, pero bueno, yo creo que predicamos e insistimos y al final no harán caso. Aquí la rectora dice que aprovechemos. Bien. He de decir que, bueno, decía sobre la formación, el Colegio de Economistas, bueno, aquí también tenemos al antiguo presidente, director del ICREF y el consejero que también está en aquel momento, en el ICREF, somos, en esta última etapa política, pero somos fervientes defensores de la educación, y yo creo que llevamos, que me corrijan, porque por aquí hay gente que seguro sabe más que yo del tema, pero me parece que llevamos ya 7 ediciones, no, 9 ediciones, perdón, 9 ediciones, me va corrigiendo, 9 ediciones de la charla de educación financiera. Participan, mira, la pandemia para eso fue agraciada, no fue una desgracia, porque hasta ahora participábamos prácticamente 200 alumnos cada sesión que hacíamos, y desde la pandemia, como se hizo en formato dual, pues no sé, hemos tenido cursos con 2000 alumnos y cosas de ese tipo, ¿no? Estamos dando, y son enseñanza no reglada para los últimos cursos de eso y de bachiller, también participamos, también está por ahí, estamos haciendo unos cineforum desde hace también tropecientos años, representando un poco esa necesidad, esa inquietud por llevar la educación financiera. En este caso va dirigido normalmente a antiguos alumnos de la universidad, pero bueno, está abierto al público en general y se hace en la Filmoteca Regional y la verdad que también con gran éxito. Y luego también hacemos de la mano con el Consejo General, estamos con mucho éxito, seguimos haciendo concursos de debate sobre educación financiera, los concursos sobre vídeos, que por cierto estamos ahora en pleno auge, pero estamos seleccionando, hay 11 o 12 centros siempre de educación secundaria que participan, porque desde luego siempre hemos participado y hemos creído que el de estar formado en educación económica y financiera es fundamental, y pensamos que el Colegio de Economistas, una de las funciones que tiene es esa, no solo al propio colectivo, sino a la sociedad en general, pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? A ver qué podemos mejorar de futuro. Así que al final tenemos que ser optimistas y pensar que, como tú bien decías, no todas las evaluaciones se han cumplido, no todas las medidas que pusiste en la evaluación, pero algunas se han cumplido, ¿no? Y bueno, pues siempre es bueno. Dicho eso, queremos aprovechar un poco por saber algo más de la IREF, ya que queríamos preguntar. Este año, como bien habéis dicho, lo hemos dicho varias veces, se cumple una década, ¿no?, desde la aprobación de la ley que crea la IREF, ¿no? Y nos podrías contar un poco cómo ha evolucionado, porque la IREF, cómo se crea, la IREF actual, nada más que ya en persona, la IREF cuenta con 70 empleados, me parece actualmente, y la IREF cuando se creó, pues no lo digo, pero vamos, estos son edificios paralelos como el ICAC y tal, que eran 4 personillas por ahí moviéndose y diciendo lo que se podía hacer, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué hacéis, no? En estos últimos 10 años, aunque sea muy brevemente, pero sí, porque todos nos situemos y conozcamos un poquito más de la autoridad. Mira, empezando por lo que has dicho, que éramos 4 personillas por ahí. Mi primer informe fue el de los planes económico-financieros de las comunidades autónomas, que en aquel momento, pues, no sé, pero había 8, 9, 10 planes y estaba yo sola. Y tuve que informar los planes económico-financieros yo sola, sin ningún equipo. Ese fue mi primer informe. O sea que sí, ciertamente en materia de personal hemos evolucionado, pero nos queda todavía alguna evolución más. Pues mira, brevemente, AIREF es un supervisor fiscal. Eso no se nos puede olvidar y es así, que es nuestra función principal, y ahora me explico, y es porque yo considero que la evaluación es una forma también de supervisión, ¿no? Y entonces yo diría que la evolución principal es justamente qué se entiende por supervisión fiscal. Claro, nosotros somos una institución fiscal independiente de segunda generación, que nos llaman, que somos las que nacimos de la mano de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tras la crisis financiera. En aquel momento lo que se ve es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha fracasado estrepitosamente y que no ha conseguido, pues, los objetivos que pretendía, ¿no?, que es colocar las finanzas públicas en una posición saneada. Y entre los muchos cambios que hay uno fundamental, y es que se decide que quizás no ha habido los mecanismos de alerta temprana suficientes como para avisar
que ese efecto contagio que se produjo con la crisis financiera se iba a producir. Y entonces, en esa necesidad de reforzar el brazo preventivo, se decide que es fundamental que haya instituciones fiscales independientes de ámbito nacional encargadas precisamente de alertar si algo no está yendo bien. Lo que pasa que, claro, en aquel momento lo principal era el cumplimiento anual de unos objetivos de déficit, cosa que siempre es un error, esa visión tan cortoplacista, sin tener en cuenta, sin anclar ese corto plazo en un medio plazo, siempre es un error. ¿Por qué? Porque tú puedes cumplir los objetivos de déficit de un año porque has tenido una operación extraordinaria, pero que tus finanzas públicas estén fatal, o de igual forma puedes a lo mejor incumplir un año porque has tenido una sentencia desfavorable, pero tus finanzas públicas no están tan mal como parece, ¿no? Pero lo cierto es que en aquel momento, pues imaginaros, tras la crisis financiera, pues supervisión fiscal pura y dura. Y entonces ahí AIRE, fundamentalmente, y si te lees nuestra ley de creación, es lo que se percibe, lo que tiene que hacer es alertar de que se van a incumplir los objetivos de déficit y deuda que se han fijado. De hecho, cuando nacimos se planteaba un poco la duda de si íbamos a solaparnos con la intervención general de la Administración del Estado o incluso con el Tribunal de Cuentas. Y nada más lejos, porque esas dos instituciones lo que hacen es un análisis a posteriori de las cuentas públicas. Y para AIRE lo que nos interesa siempre es el futuro. Lo que hacemos son previsiones, de manera que cuando acaba un año, para nosotros ese año ya carece de interés, y nuestra única importancia en ese sentido es que es el punto de partida para las previsiones del año siguiente. Por lo tanto, empezamos con una supervisión en sentido estricto de las cuentas públicas. Pero lo cierto es que nuestra ley de creación dice que el fin último es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y hablar de sostenibilidad de las finanzas públicas es hablar de medio y largo plazo. Y en esa dirección nos hemos ido moviendo. Porque de igual forma que con la creación de la Unión Bancaria, ¿no? del Banco Central Europeo, lo que se pretende es cortar el sesgo que tenían los gobiernos a la financiación o a la monetización del déficit público. Con las instituciones fiscales independientes, lo que se pretende es que sirvamos de contrapeso o contrarrestar el sesgo de los gobiernos hacia la deuda pública. Y por eso lo que se nos dice es que nuestro fin último es la sostenibilidad. Bien, pues aunando esas dos cosas, hemos evolucionado. Es decir, porque yo creo que la principal forma de supervisión fiscal con la vista puesta en la sostenibilidad es poner a disposición tanto de las administraciones públicas como de la sociedad en general datos y análisis objetivos e independientes. No hay mayor control de la actuación pública que poner o romper la simetría informativa que existe entre las administraciones públicas y el resto de los ciudadanos. Si hay unos datos elaborados por una institución independiente que de alguna forma pueden servir para analizar las previsiones oficiales que hay en los distintos ámbitos, a mi juicio, es la principal forma de supervisión. Y hacia ese sentido hemos evolucionado. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que nos preocupa es proveer de datos, de análisis, de evaluaciones independientes, desde luego al Parlamento, a las administraciones públicas, a personal especializado, pero a la sociedad en su conjunto. Y ahora ya entramos en la evaluación, que ha sido la última de nuestros encargos. Y nuevamente, la evaluación está íntimamente relacionada con la supervisión fiscal, porque no podemos garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas si no garantizamos la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Y en ese sentido no encontrarás una sola ley que no enuncie el principio de eficacia en la utilización de los recursos públicos, desde la Constitución española hasta la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero ninguna de esas leyes, no te digo la Constitución, pero sí la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desarrolla qué se va a entender por eficacia y cómo se va a hacer un seguimiento de esa eficacia en la utilización de los recursos. Desarrolla el principio de estabilidad, desarrolla el principio de sostenibilidad, pero del principio de eficacia lo único que dice es que se tiene que garantizar la racionalidad en la utilización, en la realización del gasto público, y que en cualquier caso estará sometido al cumplimiento del objetivo de estabilidad. Con lo cual, eso en la práctica se ha traducido en que cuando había riesgos de incumplimiento del objetivo de déficit, se recurría a una cosa que hay en la Ley de Estabilidad, un procedimiento que son los acuerdos de no disponibilidad,
que lo que determinan es de manera lineal y sin ningún análisis y evaluación previo, es una reducción prácticamente lineal del gasto, es decir, no se habilita la ejecución completa del presupuesto en las distintas consejerías o en los distintos departamentos ministeriales. Ese es todo el desarrollo del principio de eficacia. Los recortes. Con lo cual, yo creo que la evolución de AIREF es una evolución de lo que tenemos que entender por supervisión fiscal. Desde una supervisión fiscal asociada a hombres de negro, a una supervisión fiscal que tiene como fin último garantizar la sostenibilidad. Y eso implica hacer escenarios de medio y largo plazo, poner sobre la mesa datos, análisis y evaluaciones objetivas, independientes, que sirvan de contrapeso a este sesgo informativo que tienen las administraciones públicas y los gobiernos y, en definitiva, garantizar esa sostenibilidad que no se garantiza con una supervisión estrecha y de corto plazo. Por resumir, podría... Difícil respuesta. Las instituciones fiscales independientes de segunda generación aspiramos a ser como las instituciones fiscales independientes de primera generación, que son las de corte anglosajón, que tienen mucha más experiencia y que no realizan tanto una tarea, como si dijéramos, preventiva, pero siempre enjuiciando unos datos previos de las administraciones públicas, sino que ellos realmente tienen una capacidad de iniciativa mucho mayor, es decir, su supervisión no se hace analizando datos de las administraciones públicas, sino que se hace con carácter previo. Es decir, en muchos casos son ellos los que hacen las previsiones macroeconómicas, no avalan o no avalan las previsiones oficiales, sino que las previsiones que tienen que utilizar los gobiernos son las que hace la institución fiscal independiente. Evalúan los programas electorales. Yo eso no sé si lo quiero mucho, no creas que... Si te soy sincera, no sé si lo quiero mucho, pero no estaría mal de cara a esto que estamos hablando, ¿no? De poder exigir luego rendición de cuentas a nuestros políticos, es decir, rendición de cuentas a la actuación pública. Por lo tanto, yo creo que la AIREF debería transitar hacia el modelo holandés, por ejemplo, o el modelo británico, que son instituciones referentes en cuanto al análisis positivo, lo que es las instituciones fiscales de primera generación. Y luego, hombre, me gustaría que el nuevo marco de reglas fiscales, que parecía muy prometedor y que cuando ha pasado de la fase de la Comisión al Consejo, pues no sé si ya no es tan prometedor, otorgaba un papel principal a las instituciones fiscales independientes. En algunos puntos yo creo que un poco excesivo, eso también lo diré, y que yo creo que había que aquilatar muy bien hasta dónde tenía que llegar la institución fiscal independiente, que nunca puede suplir a la administración pública, ni a los gobiernos, que son los que tienen las competencias para adoptar las decisiones de política que sean. Pero sí que se nos otorga, o inicialmente se nos otorga, un papel principal, no solamente en la supervisión de estas sendas, de estos planes estructurales a 4 años que va a haber que presentar, sino que se nos daba un papel en el diseño de la senda. Es decir, AIREF nunca determinaría a qué ritmo había que ajustarse, pero sí que haría el análisis técnico y objetivo previo para la definición de esta senda técnica que es el origen de la negociación política posterior. O sea, yo me gustaría que cuando la política entre, que tiene que entrar, lo que tenga sobre la mesa sean elementos suficientes como para saber las consecuencias que en el plano, por lo menos económico y presupuestario, tienen sus decisiones. Por eso yo, cuando me dicen, bueno, es que a la AIREF no se le hace caso, yo tampoco creo que lo que dice la AIREF, sobre todo en evaluación de políticas, que ahí ya tocamos un ámbito muy... Porque en la tarea de supervisión tú lo que le dices a la administración es, ojo, tienes riesgo de incumplir el objetivo, toma medidas, pero no le dices cuáles. Pero en evaluación ya haces propuestas concretas de política pública. Y ahí yo creo que hay que ser cuidadoso, que luego se nos plantean problemas de legitimidad, como los que se llegaron a plantearse en una comisión del Congreso. Y por eso yo creo que ahí hay que ser cuidadoso. ¿Son útiles las evaluaciones de AIREF? Sin duda, aun cuando luego la Administración no haga lo que dice AIREF. Si la Administración, cuando decide no voy a hacer esto, lo voy a hacer, ha conocido cuáles son las consecuencias económicas, presupuestarias, a veces sociales, si podemos, o distributivas de sus decisiones, la AIREF ha cumplido su papel,
que yo creo que el papel principal es que las decisiones de los políticos estén informadas. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Hacienda, en un ejercicio de autodisciplina, porque no tendría por qué, así como las recomendaciones de los informes están sujetas al principio de cumplir o explicar, es decir, la Administración tiene que decir voy a hacer lo que dice AIREF y si no lo va a hacer tiene que explicar por qué. En evaluación, por esto que estoy diciendo, no tiene sentido, en mi opinión, este principio de cumplir o explicar. Bien, pues en los compromisos del plan de recuperación, el Gobierno central se compromete a que sí que va a hacer un seguimiento del grado de implementación de las propuestas de AIREF y el Ministerio de Hacienda lo está publicando. Y entonces hay alguna de nuestras propuestas, por ejemplo, en materia de subvenciones a los vuelos extrapeninsulares, donde nosotros pues poníamos de manifiesto una serie de debilidades del sistema. Y ahí se puede ver que en la respuesta del Ministerio de Hacienda, que tienes las propuestas en 3 fases: implementada o implementándose, rechazada y en estudio. De estudio solamente puede estar 2 revisiones de la comisión que son semestrales, ¿vale? Porque claro, tampoco lo puedes tener en estudio 5 años, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de esta propuesta, simplemente dice rechazada por motivos políticos. Perfecto. Pero ya sabe cuál es el destino de esa subvención y quién se está beneficiando de esa subvención, porque el análisis de AIREF lo pone sobre la mesa. Pues yo creo que con eso la función de AIREF se ha cumplido. Entonces, evolución, ¿qué me gustaría? IFI de primera generación, con mayor autonomía, con mayor independencia, autonomía en la gestión de sus recursos. Aquí nos encontramos que la política de personal no es competencia de AIREF. Sí que son los nombramientos, esos los hago yo, pero sí que nos tienen que aprobar una relación de puestos de trabajo, nos tienen que aprobar la productividad, por ejemplo, y yo creo que la gestión de los recursos humanos, hay veces que hemos cerrado con superávit. Nosotros nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas, no solo el Estado, también las comunidades y todos los ayuntamientos, excepto los pequeñitos. Bien, pues hemos cerrado con superávit porque no nos han aprobado, por ejemplo, el incremento de la plantilla, teniendo dinero para pagarlo con dinero que se saca de una tasa de supervisión que, insisto, pagan todas las administraciones públicas. Entonces, me gustaría una AIREF independiente en la gestión de sus recursos, dentro de unos límites, tampoco nos volvamos locos, y con la función de evaluación dentro de nuestra ley orgánica para que cuente con el blindaje con el que cuenta la función de supervisión. Pues creo que efectivamente la Carta de los Reyes Magos, porque mal de muchos no es epidemia, no es consuelo de nadie, pero es decir que muchísimos institutos, tú lo conoces perfectamente, Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que tienen el mismo problema, tienen superávit todos los años y no disponen de sus recursos. Y además se pagan, en algún caso, por muchos de los que hay aquí, por los auditores. Es decir, el control de la actividad se paga por cada informe de auditoría y se paga y luego, en cambio, no redunda. Pero bueno, dicho eso, lo decía porque suele pasar en muchísimos institutos e instituciones de la administración pública. Una última pregunta, no por nada, sino porque tampoco queremos abusar y queremos que vuelvas, ¿no? No queremos sacarte para que no vuelvas. Estabas comentando, y efectivamente conocemos, ¿no?, del pendiente review que se está haciendo. Se están haciendo muchísimas evaluaciones de actividades públicas. Antes hemos estado hablando también de hacer evaluaciones al objeto de optimizar, lógicamente, las finanzas y aumentar la eficiencia de la acción del gobierno. Otra cosa es que hagan caso o no hagan caso, pero bueno, yo entiendo que también ahí me estaba acordando de algunos compañeros, bueno, muchísimos de los que hay aquí se acordarán, el director del barómetro también lo he visto por aquí del estudio, cuando de vez en cuando el Colegio de Economistas, que hace un barómetro semestral de hace muchísimos años, aquí están los fundadores del barómetro también, lo acompañan, buenas tardes Salvador, han incorporado, y decíamos que a lo mejor la comunidad autónoma o cualquier cosa no iba a cumplir el objetivo de déficit, y parecía que habíamos que habíamos cometido algún pecado, ¿no? Pero si nosotros no estamos, lo único que estamos diciendo es sencillamente que entendemos que bajo esos informes, bajo esa hipótesis que se están utilizando, pues no se cumple. Luego usted haga lo que considere. Quiero decir, yo creo que ya el mero hecho de evaluar siempre es bueno, el mero hecho de evaluar. No significa que eso, por supuesto, tenga ningún compromiso, porque al final el votante elige a sus políticos y los políticos son los que tienen que tomar las decisiones, que por eso son los electos, ¿no? Y en esa línea quería decirte que bueno, lo que nos preocupa mucho, porque la autoridad independiente de la persona fiscal es a nivel estatal, pero estamos en un estado de comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, pues hoy por hoy, pues tienen un peso específico en los presupuestos muy importante, ¿no? ¿Cómo podríamos
articular o en qué forma piensas que pueden participar en esa evaluación de políticas públicas las comunidades autónomas actualmente? O de futuro, actualmente poco, porque no hace, pero de futuro, ¿cómo podrían participar? Más. Sí hacen, ¿eh? No, pero digo, tenemos 10 comunidades autónomas. Yo distinguiría, ya sé que me has hablado de evaluación de políticas, pero yo creo que también hay que reclamar un papel mayor de las comunidades autónomas en la otra tarea, en la de supervisión fiscal, y me explico. Cuando se fijan los objetivos, actualmente en el marco actual, los objetivos de déficit se hacen de manera global. Es decir, hay un compromiso con Bruselas de que el déficit de las administraciones públicas va a ser este. Y a partir de ahí, el Ministerio de Hacienda lleva a cabo una distribución vertical que se llama de objetivos entre los distintos subsectores. AIREF no puede informar ese reparto vertical. AIREF solamente tiene competencias para informar el reparto horizontal entre comunidades autónomas. Y ahí sí que no nos han hecho nunca caso, porque siempre hemos pedido déficits asimétricos, porque la situación de las comunidades autónomas es claramente distinta, pero ahí nunca nos han hecho caso y siempre ha sido el mismo déficit. Bien, ahora en el nuevo marco, eso claramente no funciona, aunque no hubiera nuevo marco de reglas fiscales había que cambiarlo. Si luego la medición, o sea, si la fijación de objetivos no puede venir de arriba hacia abajo, si luego la medición del cumplimiento de los objetivos, claramente hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Por lo tanto, las comunidades autónomas no pueden entrar solamente en la fase final de verificar si han cumplido o no el objetivo, sino que tienen que participar en la fase inicial de fijación de ese objetivo. Y eso es lo que inspira la reforma en el ámbito europeo. Si en el ámbito nacional tenemos los problemas que se han visto en el ámbito europeo, que cuando te ponen un objetivo que te viene de fuera impuesto, que además es el mismo para todos, para Alemania el mismo que para España, pues al final lo que ocurre es que hay un desincentivo total a que se cumpla y la Comisión Europea no tiene ninguna voluntad de aplicar el marco. Lo mismo que está pasando en el ámbito nacional, donde hay una serie de mecanismos de corrección que nunca se escalan. ¿Por qué? Porque, claro, hay una deficiencia de partida que luego hace difícil su exigibilidad. Bien, ahora llegamos al nuevo marco de reglas fiscales y hay que hacer un plan estructural a 4 años que tiene que colocar a políticas constantes la deuda en una senda descendente durante los 10 años siguientes. Hay que presentarlo en primavera. En nuestra opinión ya teníamos que estar, todas las comunidades ya tenían que estar elaborando su propio plan sin perjuicio de que luego se presenta uno a nivel España, evidentemente. Porque si no, nuevamente es difícil. Si luego al final esto se va a traducir en un objetivo que va a volver a ser el mismo para cada comunidad autónoma, ya te digo que el europeo no sé si será un éxito, pero el nacional seguirá siendo un fracaso. Y por eso, en AIREF lo que estamos haciendo es haciendo un escenario a 4 años para las comunidades autónomas que vamos a publicar ahora, que estamos compartiendo con las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, para que nos digan, oye, os habéis vuelto locos o no, estamos en línea con vuestras previsiones. Es un escenario a políticas constantes que necesitan conocer las administraciones públicas para ver si tienen margen o para ver qué ajuste van a tener que hacer de cara a este margen o a este marco de reglas fiscales europeo. Estamos en octubre, ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Ahora están muy preocupados por los presupuestos. No, pero ya vamos tarde para que se estuviera pensando cómo se va a declinar el marco fiscal europeo a nivel nacional. Me temo que nuevamente vamos a construirlo de arriba hacia abajo, cuando luego vamos a exigir el cumplimiento, como no puede ser de otra manera, de abajo hacia arriba. Primer papel de las comunidades autónomas. Evaluación de las políticas públicas. Pues mira, yo creo nuevamente, también en el plan de recuperación hay otro componente que es el de la evaluación, en el que curiosamente no está AIREF, y que da lugar a la ley de evaluación, que se ha aprobado en el ámbito de la Administración General del Estado, que claramente tiene avances en materia de evaluación, como puede ser pues, una planificación, una sistematización de procedimientos, pero que claramente tiene partes por desarrollar. Una, cuál va a ser la arquitectura de esa evaluación en el ámbito de la Administración General del Estado, cómo se va a conseguir el expertise evaluador que no existe en la Administración General del Estado. He empezado diciendo que AIREF tiene problemas también en ese ámbito y, desde luego, el fallo fundamental es que ignora
la descentralización que existe en España en la gestión de las políticas públicas. Es raro encontrar una política pública en la que en algún momento y en distinta medida no participen todos los niveles de las administraciones públicas. Por lo tanto, yo creo que se debería haber sido un poquito más ambicioso en ese sentido. En el caso de AIREF, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Pues mira, hasta ahora la evaluación ha entrado, perdonadme, ha sido un logro importante y nosotros agradecemos que se haya creado esa función permanente en AIREF, esa división de evaluación y ese compromiso de que se van a realizar de manera permanente spending review. O sea, ese ha sido un avance claro. Pero ¿cuál es el problema? Que no ha podido entrar la evaluación en nuestra ley, que encima es una ley orgánica, o sea, que requiere una mayoría absoluta para su modificación. Entonces se ha regulado por la vía de nuestro Estatuto de Funcionamiento. Y eso, claro, limita hasta dónde podemos llegar en la regulación de esa evaluación. Entonces, hay que recurrir a lo que nos permite nuestra ley orgánica. Y nuestra ley orgánica lo que dice es que para realizar una evaluación tenemos que recibir el encargo de una administración pública. En el caso de la comunidad autónoma se exige que haya un acuerdo de Consejo de Gobierno, en el caso del Gobierno central de Consejo de Ministros. No nos vale que nos lo encargue un consejero o un ministro. ¿Por qué? Porque a veces luego la información te lo tiene que dar otro y entonces te puede argumentar que él no te hizo el encargo. Entonces no, órgano máximo, ¿no?, de decisión política. Entonces nos dice qué quiere evaluar. En el caso de las comunidades autónomas están evaluando fundamentalmente educación, sanidad, políticas activas de empleo. En el caso de alguna comunidad nos pidió que le hiciéramos una arquitectura de evaluación para el ámbito de su comunidad, que ahí, como nos pareció que era exportable a las demás, pedimos financiación europea, presentamos el proyecto y en vez de financiarlo la comunidad lo financió la Unión Europea, porque entendíamos que era un aspecto que podía ser extrapolable. Nos tiene que hacer el encargo, AIREF, viendo lo que se quiere evaluar, hace un plan de acción, también hace sugerencias, oye, pues ya que te metes en este ámbito, podrías mirar esto otro, o estamos ya evaluando esto en esta comunidad autónoma, porque ahí yo sí que creo que hay claras sinergias en que el encargo se hiciera por parte de todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Porque es fundamental esa recogida, ese esfuerzo de recogida de información y ese benchmarking que hacemos a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional, pues es muy útil cuando se va de la mano de todas las comunidades autónomas. Por eso, cuando yo me quejo de que el Spending Review está perdiendo fuelle, es porque los primeros evaluamos aspectos sanitarios, como por ejemplo la farmacia, la hospitalaria y la no hospitalaria. Y entonces ahora lo que me parece que a lo mejor podría explorarse es que nos pueda hacer encargos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local. O sea, no es necesario que sea o el Gobierno central o un Gobierno autonómico o un Gobierno local, sino que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ejemplo, nos puede encargar una evaluación. Por lo tanto, la vía de las comunidades, ahora mismo tenemos a 10 comunidades autónomas, es de momento esa vía del encargo. Una de las cosas que se nos critica mucho desde el ámbito internacional es que AIREF no tenga iniciativa en evaluación, que tenga que esperar siempre a que sea un encargo de una administración. Y yo creo que ahí, en la modificación de la ley orgánica, debería establecerse una especie de plan nacional de evaluación que de alguna forma recogiera las inquietudes de las distintas administraciones públicas y de alguna forma se pudiera establecer un calendario de evaluación. Porque lo que nos estamos encontrando, que eso ya lo hemos dicho y con eso hay que corregirlo, es que muchas veces las leyes del Estado establecen que va a haber una evaluación de AIREF. Sucedió con el ingreso mínimo vital, ahí se nos consultó. Ha sucedido con, por ejemplo, la ley de movilidad, ahí se nos consultó menos. Pero habíamos hecho una evaluación previa, con lo cual sí que es verdad que nos dijeron, oye, yo recojo lo que me dijiste y lo que pongo es que cada 5 años me vas a evaluar. Tiene lógica, pero recientemente la ley de las startups también contempla una evaluación de AIREF que además nos dice qué tenemos que hacer y en qué plazo, y eso es desvirtuar completamente la esencia de la institución. Desde luego se compadece mal con el encargo a una institución independiente, parece que es más bien el encargo propio a un organismo de la Administración. ¿Por qué? Porque AIREF tiene autonomía en la gestión de sus recursos,
tiene otros encargos, con lo cual es posible que no podamos cumplir ese plazo, que no nos vincula, puesto que nosotros no lo hemos puesto en un plan de acción, que es lo que exige la ley, y desde luego desvirtúa el hecho de que la AIREF es una institución al servicio de todas las administraciones públicas, porque todas nos financian, no solamente el Estado. Por lo tanto, yo creo que en materia de evaluación, por el momento, lo que pueden hacer las comunidades autónomas es la vía esta del encargo bilateral entre la comunidad y entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad y AIREF. Habría que explorar la vía de que nos lo encargue el Consejo de Política Fiscal y Financiera en políticas fundamentales, como puede ser la formación profesional, como pueda ser la enseñanza universitaria o como pueda ser aspectos a lo mejor de la atención primaria, que se ha puesto de manifiesto con ocasión de la pandemia en toda España, que había claras insuficiencias y debilidades. Y un poquito más, mira, en la carta esa a los Reyes Magos voy a meter una cosa más, que se nos modifique la ley orgánica y entre todas estas cuestiones, ¿no? Hay que regular bien la evaluación, porque ha entrado de la forma que se podía, no había otra, y en ese aspecto estamos encantados con que haya sido así, pero hay que empezar a regular el tráfico de la evaluación, porque si no nos podemos morir en el intento. Presidenta, te decía una carta a los Reyes Magos, no un testamento a los Reyes Magos. Pero bueno, bien. Bueno, yo creo que creo que no debemos de agobiarla más. Darle muchísimas las gracias, de verdad, por tus explicaciones, por hacernos más cercanos, por hacernos llegar a la AIREF, ¿no? Que parece que está ahí la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la tenemos todos muy... Te diré, perdóname, Ramón, sí, que en la primera reunión a la que fui, como con José Luis, que fui con él, no nos encontrábamos donde nos habían sentado, y es que ponía Autoridad de Responsabilidad Civil. Que eso impresionaba, yo creo que casi más. Pues bueno, ya creo que es una institución que debemos de conocer, sobre todo en nuestro ámbito, que es fundamental seguir profundizando en la misma. Desde luego que quisiéramos fuera de primera generación, que fuera independiente, pero evidentemente no se trata de quitarle responsabilidad política, ni se trata de que las leyes tengan ahí un parapeto de decir, bueno, pero esto lo ha dicho la Autoridad Independiente. No, la Autoridad Independiente dice lo que dice y usted haga lo que tenga que hacer, que usted la administración o usted el político de turno. Pues nada, muchísimas gracias. Yo le decía hoy que bueno, que aquí en Murcia, sobre todo en la ciudad de Murcia, en la región igual, pero en la ciudad somos muy dados a cambiar de patrona, a cambiar de todo, porque llueve, cambiamos la patrona, cambiamos tal. Como ya he venido, ya teníamos un día de lluvia, digo, no sé, si vuelve la segunda vez y llueve, seguro que igual ponemos a Santa Iref de patrona. Digo, pero bueno, no sé. En cualquier caso, de verdad, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, muchísimas gracias por darnos a conocer, por acercarnos a la institución un poquito más, y desde luego cuenta con que te invitamos próximamente y con alguna excusa nos buscaremos para que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.